buscar cómo hacer el diagnóstico. Y lamentablemente lo que vemos ahora es que con o sin diagnóstico, con o sin tratamiento, los desenlaces son básicamente los mismos. Entonces, todas esas dudas que Alejita logró encontrar en estas semanas que me imagino estuvo preparando la revisión, pues muchos de nosotros las tenemos hace mucho tiempo y cada vez entendemos menos qué debemos hacer. Las cosas que señaló Alejita al final con respecto a qué pasa con nuestros pacientes cuando salen de la unidad es algo que es muy llamativo. Yo creo que más de una vez me han oído el comentario de ¿y por qué nadie ha hecho un estudio de siendo una entidad que aparentemente es tan frecuente? ¿Por qué nadie revisa qué pasa con estos pacientes una vez superan la fase crítica y vuelven a quedar con el eje hipotálamo, hipófiso suprarrenal de manera adecuada? Y yo por lo menos no conozco un estudio que muestre esa situación de manera clara. Como muchos de ustedes sabrán, de las pocas cosas que he participado y lástima que Lorena Acevedo no esté aquí con nosotros. Nosotros hicimos hace unos años un estudio muy bonito de insuficiencia suprarrenal en los pacientes oncológicos después de terminar los fases iniciales del tratamiento. Veíamos cómo la administración de esteroides a las dosis que usan los oncólogos efectivamente causaban insuficiencia suprarrenal, pero cómo la gran mayoría de estos niños recuperaban su eje en la totalidad. Y encontramos cómo curiosamente los niños menores de 4 años no se dejaban influenciar por dosis altas de esteroides. Ese grupo de niños casi no hacía insuficiencia suprarrenal. Pero entonces ver que cada vez tenemos menos respuestas claras de lo que hacer frente a este tema pues es parte de las cosas que con los años uno se está dando cuenta que a pesar de tratar de encontrar la evidencia es bastante esquiva para muchas de nuestras preguntas. Felicitarte, Alejita, que de verdad que es una presentación muy bonita, estética y la presentación estuvo también muy completa. Felicitaciones. Profe, muchas gracias. Ahí le estaba buscando la tabla de su estudio. No sé si alguien más tiene alguna otra opinión o quiere hacer algún aporte sobre este tema. Bueno, muy bien, entonces pasemos, Pía te manda también saludos, que muy buena presentación. Pasemos al taller. Bueno, Bueno, en este caso las preguntas fueron dos preguntitas sencillas, o no sencillas, pero por lo menos solo dos preguntitas. Dale, Ale. perdón. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo se estudia el eje de un paciente que se sospecha de insuficiencia suprarrenal relacionada con enfermedad crítica? Cata. Muy buenas tardes, pues soy Catalina Corrales, residente de segundo año de Cuidado Intensivo Pediátrico de la Universidad de La Sabana. Pues como magistralmente nos mostró Alejandra, todo el cambio que puede pasar durante, pues en la respuesta al estrés, con esa fase, digamos, aguda, subaguda y finalmente crónica o de recuperación, pues todo el cambio que tiene el eje con respecto, pues a esa parte inicial donde sube el cortisol libre, el cortisol total, sube la ACTH y posteriormente pues cae la ACTH. Desafortunadamente, pues todas las, como decía Aleja, las propuestas no nos han dado como un estándar de oro para decir sí, con estos pacientes, con esta prueba, vamos a ponerle corticoide a esta dosis, pero pues se han dado como diferentes evaluaciones dinámicas para tener idea de qué es lo que está pasando.
Dentro de eso, pues lo que sabemos midiendo el cortisol libre, el cortisol total, como nos explicó Aleja, pues tiene la dificultad que pues digamos la parte estándar puede haber que el delta no sea suficientemente claro como para definir el desarrollo pues de esta patología. Entonces han planteado diferentes estímulos para medir esa diferencia y pues estar un poco más seguros de si se trata de un trastorno primario o no. Dentro de ellos hay dos, digamos con ACTH, aplicando una dosis estándar de 250 picogramos por metro cuadrado y otra una dosis más baja de 1 a 0.5 picogramos. Y luego pues de hacer esa prueba como de estímulo, se va a medir ese pico, digamos, de cortisol plasmático y ellos nos dan valores por encima de 500 o 550 nanomoles como, digamos, esperado para interpretarlo como una alteración. Desafortunadamente, pues esa prueba no me puede hacer diferencia si es un trastorno primario, secundario o terciario. Entonces podríamos no saber o no estar seguros a qué dosis de esteroide colocarle a nuestro paciente. Otra prueba también es el estímulo con la metirapina, que es un inhibidor de la 11 beta hidroxilasa, que pues también, digamos, me va a tener esa medición de ese cortisol, dependiendo pues de la afectación que tenga mi paciente, lo que se va a inducir prácticamente es una crisis adrenal. Entonces, pues mi paciente va a estar sometido a ese efecto, puede tener falsos positivos, inclusive pues en pacientes, como decía el doctor Perdomo, que vienen recibiendo corticoides, y casi que ellos describen que el 4% de los pacientes pueden no tener una adecuada respuesta o una respuesta asociada a la enfermedad de nuestro paciente. Y existen también situaciones que me pueden hacer falsos positivos en los pacientes que vienen recibiendo rifampicina o fenitoína. Entonces, pues tampoco digamos que es la de preferencia. Y existen otras pruebas donde se somete el paciente a una hipoglicemia, puede ser estimulado con insulina endovenosa, también pues eso me va a activar el eje hipotálamo-hipófisis, va a haber una respuesta y una secreción de ACTH y cortisol, entonces también puedo medir, digamos, ese pico, ese cambio de cortisol para identificar una respuesta normal a esa insulina, a esa hipoglicemia que me produjo la insulina. Pero pues por los efectos secundarios de esa hipoglicemia, pues va a estar contraindicado en pacientes con enfermedad cardíaca, pacientes que vengan convulsionando o en enfermedades cerebrovasculares, porque pues voy a hacer ese riesgo de hipoglicemia. También se puede hacer con el glucagón, si se aplica el glucagón a 0.1 miligramo por kilo de forma intramuscular, pues vamos, digamos, a tener también ese estímulo del eje. Mido también nuevamente el pico de cortisol, buscando pues una respuesta normal a esa noxa, pero pues digamos, parece ser un poquito más segura que la prueba de la insulina. Y otra prueba también es la liberación de la CRH, también pues vamos a inducir, digamos, esa medición de la CTH también de forma basal y luego el incremento de la CTH, más o menos dependiendo pues de la respuesta a esas noxas de mi paciente, pues van a haber diferentes puntos de corte. Y podrían estar muy relacionados cuando las han comparado con las pruebas de la hipoglicemia por insulina y pues también parece ser más segura. Otras pruebas que ya se están desarrollando es el receptor como tal de esas globulinas transportadoras que parecen tener una mejor relación con respecto al cambio verdadero del cortisol en la enfermedad pues del paciente crítico. Pero pues todavía ya serían pruebas más moleculares, pero pareciera irnos a futuro a medir esa fracción citosólica o nuclear realmente del receptor, que sería lo que podríamos tener afectados en toda pues, la fisiopatología que nos explicó Aleja. Cata, muchas gracias, muy completa tu respuesta. No sé si alguien más leyó alguna otra forma o tiene alguna opinión respecto a las formas de medir. Bueno, como lo explicó Aleja y lo profundizó Cata, pues es bastante complejo. Muchas de las técnicas están inventadas en realidad para momentos no críticos, cuando se intentan pasar a los momentos críticos como parte de la fisiología del CIRSI, no tenemos claro
que ya debería haber una supresión natural del eje, entonces que hubiera un pico adicional de cortisol si está depletado el sistema. Entonces ha habido muchas dificultades para su interpretación. Entonces algunas personas se van al extremo de definitivamente no tomar cortisoles en ningún escenario y simplemente hacer intentos terapéuticos. Otras personas miden solamente el cortisol de forma espontánea esperando ver si se ve alto o bajo, y muy pocas personas o casi ninguna hace pruebas de estimulación en pacientes críticos agudos, fuera, digamos, del ámbito de la investigación. Sin embargo, pues es un tema que probablemente hace parte fundamental de entender por qué a algunos sí sirve, a algunos no sirve, y vamos a ver si en adelante alguien logra desarrollar, como bien explicó Cata, alguna otra técnica que no sea tan dependiente del eje, en vista de que pareciera que el efecto no tuviera nada que ver con una estimulación inicial del eje, por lo menos. La segunda pregunta, entonces, va orientada con todo lo que le entendieron a Aleja o lo que no le entendieron a Aleja, qué dosis de esteroides o qué suplencias de esteroides proponen en casos críticos pediátricos o en adultos cuando no haya información en pediatría, en lo que siempre nos pregunta, el cuál, cómo, cada cuánto, si en infusión, si en bolo, en qué situación es uno, en qué situación es otro. No sé qué leyeron del tema. Estefanía. Dale, Estefanía. Buenas tardes, mi nombre es Stephanie Flores, soy residente de primer año de cuidado intensivo de la Universidad de La Sabana. Con respecto a la pregunta, tenemos que los glucocorticoides restauran la homeostasis cardiovascular en el choque séptico, o eso es lo que se ha presumido, a través de efectos no genómicos y genómicos, como por ejemplo, pues, a través de la inhibición que hacen de la producción de citoquinas y de la migración de células inflamatorias circulantes a los tejidos, y también previniendo la desensibilización del receptor adrenérgico a través de la upregulation que generan, y de esta forma pues se ha establecido que logran mejorar la capacidad de respuesta a las catecolaminas, funcionando como ahorradores de catecolaminas, que fue lo que Alejandra nos mencionó. En realidad hay muchísimas controversias con respecto a la dosis y cuál de los medicamentos es el ideal para el uso, teniendo en cuenta pues que cada vez la evidencia es un poco más débil al respecto. Se mencionan bolos de hidrocortisona entre 2 a 50 miligramos por kilo, seguido idealmente de una perfusión de 2 a 50 miligramos por kilo en 24 horas. Sin embargo, los estudios que se han hecho in vitro mencionan que, dado la vida media biológica de la hidrocortisona, siendo esta más o menos entre unas 8 a 12 horas, digamos que esto no estaría en contra de que también pudiéramos usar la hidrocortisona en bolos. Los trabajos destinados a demostrar el beneficio de la terapia corticoide en el enfermo crítico con sospecha pues, de insuficiencia adrenal han ofrecido hasta ahora unos resultados que son opuestos y en ocasiones no muy concluyentes. Hay, digamos, revisiones en pediatría, pero digamos que la mayoría un poco ya más antiguas. Tenemos una revisión de Ebert y colaboradores que hicieron un estudio retrospectivo de cohorte hacia el año 2011, que fue, digamos, algunos de los pocos estudios que encontraron como efectos positivos del uso de hidrocortisona más fluhidrocortisona en pacientes con choque séptico, encontrando que el 92% de los pacientes que recibieron ambas terapias, digamos que en ellos se logró reducir la dosis del vasoactivo entre las primeras 4 horas de ¿Se fue Stephanie? ¿Aló? Ya, ahora sí. Aló, hola. Digamos que los estudios que han estado a favor del uso de la hidrocortisona, cuando se revisaron a profundidad, en ellos se encontraron, fallas metodológicas muy significativas en relación con el número poblacional que seleccionaron, y aquellos, digamos, que
se han catalogado como de alta calidad, en realidad no nos han dado como unas respuestas muy satisfactorias sobre en realidad qué hacer pues con estos pacientes y sobre qué dosis y sobre qué medicamento usar. Stephanie, muchas gracias. Muy clara tu respuesta. No sé si alguien quiere hacer alguna otra aporte, leyó alguna otra cosa del tema. Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Sebastián Baraja, soy fellow de primer año de la Universidad Nacional. Pues digamos que adicional algo a lo que dice Stephanie, pero pues muy similar a lo que encontró. Pues tenemos el Cochrane de 2016, en donde se hace una revisión sistemática de la literatura. En esa revisión sistemática se incluyen algunos ensayos clínicos de pediatría, y hay una conclusión general a la que ellos llegan, es que sí tiene alguna evidencia el uso de corticoides. Sin embargo, pues ya genera la controversia de que posiblemente no puede servir en todos los ensayos, en todos los contextos clínicos. Sin embargo, pues en este metaanálisis ellos encontraron que sí había una mejoría en los pacientes en algunos desenlaces. Con respecto a pediatría, pues digamos adicional lo que dice Stephanie es muy claro. Hay unos ensayos clínicos aleatorizados que pues digamos que tienen unos objetivos pues muy claros y todo, pero pues en la metodología hay ciertos fallos, hay mucha variabilidad. O sea, cada ensayo clínico pareciera que escogiera una dosis diferente, entonces por lo cual uno ya empieza a tener dificultades para generar conclusiones importantes. De los dos ensayos que encontré uno 2017 y uno 2015, uno de Menón y colaboradores, en el cual ellos utilizaron una dosis de 5 miligramos por kilo día de hidrocortisona, y cuando empezaban a disminuir los vasopresores, empezaban a bajar las dosis de hidrocortisona. Y otro que utiliza una dosis, pero la dosis que conocemos de estrés de hidrocortisona, ellos también aleatorizaron y todo. En conclusión, en los dos ensayos encontraron que mejoraban algunos scores, digamos que disminuían el requerimiento de vasopresores, pero los desenlaces fuertes como tal de mortalidad y todo no tienen ningún cambio, por lo cual pues digamos que dentro de lo que revisó Alejandra y nos mostró muy bien la Sociedad Europea y la Sociedad Americana de Cuidado Intensivo que hicieron la guía, pues que nos mostraron en la charla, no logra tener un consenso claro. O sea, ahí en la guía hablan de que, de que sí indican el uso de corticoides sobre, pues ellos lo hacen la recomendación en adultos, pero pues cuando uno lee la guía se enfrenta a toda la controversia que hay con respecto a la dosis, con respecto a si realmente tiene un beneficio para los pacientes. A mi forma de ver, en conclusión, lo que uno encuentra es que viendo la fisiología y viendo toda la fisiopatología hay mucha variabilidad en cuanto a los contextos clínicos, y posiblemente hay pacientes que se benefician un subgrupo, pero habrá otros que no. Entonces, el problema será identificar ese tipo de pacientes que se van a beneficiar. Muchas gracias. Gracias, Juan Sebastián. ¿Alguien más leyó algo o quiere hacer algún otro comentario? Pues como ven, esta pregunta era tramposa porque en principio la respuesta es que no hay información. Pueden fácilmente pararse en el costado que dice que no van a usar esteroides como suplencia, solamente los van a usar como terapéutica supresora. Hay otros que dicen que sí, que usarlos en algunos escenarios puntuales, otros como ahorradores de vasoactivos, que no sería lo mismo que suplencias. Y eventualmente, una vez definen que quieren poner un esteroide, pues básicamente lo pueden poner a cualquier dosis, a cualquier posología, a cualquier dosificación, porque en principio pues no hay tampoco nadie que les diga que esas dosis son equivocadas. Entonces, si ustedes rotan en un sitio, lo van a ver en bolos, otros en infusión, a diferentes dosis, en diferentes indicaciones. Entonces, no se angustien por eso, simplemente no hay suficiente información. Hay una sensación, como le ha pasado a los esteroides toda la vida, que a veces sí, que a veces no, pero todavía no hemos podido poner de acuerdo porque de fondo no entendemos muy bien cuál es el fenómeno y si es un fenómeno normal o si deberíamos supletarlo para tratar de cambiar los desenlaces que hasta el momento nadie ha podido demostrar. Muchas gracias de nuevo a todos por estar. Ale, muy buena presentación. Creo que ahí, como dice ella, les deja más dudas que respuestas.
nos vemos en 8 días. Muchas gracias a todos.